Saltillo es la capital del estado de Coahuila de Zaragoza en México. Se localiza en la región sureste del estado norteño y está rodeada por las altas montañas de la Sierra Madre Oriental. En lo concerniente a su historia, se sabe que varios exploradores recorrieron las inmediaciones de lo que hoy es el Valle de Saltillo en busca de minas, ya que era usual que los colonizadores quisieran enriquecerse de manera rápida. Muy a su pesar, no descubrieron ninguna veta de consideración. Es por esto que su mayor fuente de ingresos se basó en la captura de indios chichimecas para esclavizarlos o venderlos a las ciudades mineras del virreinato. El primer grupo de exploradores del que se tiene registro llegó a Coahuila a finales de 1568, comandados por Francisco Cano, teniente del alcalde de Mazapil, quien exploró el sur de los hoy municipios de Saltillo y General Cepeda, tomando posesión de este territorio en nombre del Reino de la Nueva Galicia. Un año después, Martín López de Ibarra, teniente del gobernador de la Nueva Vizcaya, exploró la misma zona y repartió mercedes a nombre de su provincia, con lo que se empezaron litigios sobre a qué reino pertenecía este territorio. Posteriormente, el portugués Alberto del Canto, quien había sido vecino del Real de Mazapil, llevó a cabo la fundación de la villa de Santiago de Saltillo a nombre de la gobernación de Nueva Vizcaya, poco antes de 1577. El nuevo asentamiento sufrió la misma problemática de las villas del norte del territorio novohispano, que eran los constantes ataques de los grupos nativos desplazados, estando la población en peligro de tener que abandonar la villa en varias ocasiones. Debido a la situación, las autoridades utilizaron un método común en estos primeros años de la conquista, que era el llevar a las nuevas poblaciones familias de tlaxcaltecas con la intención de que los indígenas de la región imitaran el trabajo de estos y se pudieran civilizar entre comillas. Los nativos de Saltillo se volvieron diestros en diversas actividades como la elaboración de dulces y frutas de leche, el tejido, de ahí proceden los famosos zarapes de Saltillo, el horneo del pan del pulque, entre otros. Dentro de la historia de México, se puede destacar a Saltillo por lo ocurrido el 22 de febrero de 1847 durante la primera intervención estadounidense. Fue la tristemente célebre Batalla de la Angostura, en donde las tropas mexicanas comandadas por Antonio López de Santa Anna se enfrentaron al ejército del general Zachary Taylor. En este sitio se enfrentaron 14,000 mexicanos contra 7,000 estadounidenses. Los invasores contaban con una artillería y un entrenamiento superiores. A pesar de esto, los mexicanos se batieron con bizarría y ganaron en varios frentes. Lamentablemente, los libros de historia registran que no fue una victoria, ya que, inexplicablemente, Santa Anna ordenó la retirada del campo de batalla. En lo referente a los mitos y leyendas de esta urbe, los saltillenses gustan de preservar a través de la tradición oral y escrita aquellos relatos que de generación en generación los han perturbado. En ellos, son actores principales los entes de ultratumba, el diablo, las hechiceras, pero también el ser más malvado de este mundo, que es el hombre con sus bajos instintos. Sin más dilación, presento 5 de las leyendas más famosas de la ciudad de Saltillo. El diablo en el Tex-Mex. Cuenta la leyenda que una noche, ya casi 3 décadas, en un famoso centro nocturno conocido como Rodeo Tex-Mex, el diablo se apareció. Tenía la forma de un hombre bastante apuesto que llamaba la atención de todas las mujeres del lugar. En cierto momento sacó a bailar a una joven considerada la más hermosa. Ella, al ver el pretendiente que se lo pedía, sin ningún problema aceptó. Así transcurrieron varias horas, bailaron gran rato y comenzaron a tomar copa tras copa. Es ahí cuando el apuesto hombre le propuso a la joven que se fueran a un lugar más íntimo para seguir disfrutando de la velada, a lo que ella respondió diciendo que sí, pero con una condición. Él debía subirse al toro mecánico y no caerse. Si lo lograba, se iría con él a donde quisiera. El tipo se subió al toro mecánico y comenzó el reto. Poco a poco la velocidad aumentaba hasta que alcanzó el límite, pero por más rápido que el toro se movía, el hombre ni se inmutaba, no podían tumbarlo. Fue en ese instante cuando una de las botas de aquel sujeto salió volando. La gente comenzó a reír, pero de pronto varios de ellos notaron algo extraño. En lugar de observarse un pie enfundado en un calcetín, aquel hombre tenía una pata de cabra. Los asistentes comenzaron a lanzar gritos de manera desesperada. Antes de que pudieran hacer algún movimiento, se apagaron las luces y el apuesto hombre desapareció como tragado por la oscuridad. Entre empujones, maldiciones y caídas, el tropel de gente comenzó a ciegas a dirigirse a la salida del lugar. Mientras tanto, la hermosa chica, al percatarse de que había estado bailando con el demonio, se fue del lugar. No era capaz de decir nada, solamente sentía la necesidad de alejarse. Subió a su auto y huyó lo más rápido posible.
Sin embargo, su destino ya estaba marcado. Los frenos empezaron a fallar y, sin poder evitarlo, estrelló contra un muro su carro, muriendo instantáneamente. Las personas que habían estado en esa noche en el Tex-Mex aseguraron que era el pago al reto que aquella joven había hecho al diablo, ya que éste no se cayó del toro mecánico y de esa manera se la pudo llevar a donde quería, el infierno. Actualmente aquel rodeo está clausurado y se cuenta que el lugar quedó maldito por lo ocurrido aquella noche. Mónico Martínez y las brujas. Se dice que todo lo que te contaré a continuación ocurrió entre los años de 1919 y 1921 en una casa situada en la calle Victoriano Cepeda marcada con el número 765. Ahí vivía Mónico Martínez, famoso agente quien trabajó por más de 30 años en los hoteles La Plaza y Coahuila. Mónico se distinguía por su porte, vestía siempre ropa inmaculada y planchada a la perfección. A sus pies relumbraban unos zapatos negros bien boleados. Quienes lo conocían disfrutaban de su alegre cháchara en la que uno se enteraba de los diferentes aconteceres de la ciudad, aunque también muchos lo consideraban un sujeto excéntrico debido a una exagerada superstición. Era su costumbre cargar con infinidad de amuletos con diferentes figuras de marcado significado cabalístico. En su cadena de reloj hecha de oro, llevaba una calaverita de ojos color rojo, con alguna imitación de granate o de rubí. Para adornar el nudo de su corbata, destacaba un prendedor con el número 13, y en la solapa del chaquetín podía hallarse un trébol de 4 hojas, un clavel, una gardenia o una rosa. Solamente cuando en medio de una plática surgía un tema sobre brujería o aparecidos, a Mónico se le soltaba la lengua. Aseguraba saber de muchos sucesos acontecidos en la sociedad. Se jactaba de ser uno de los que no le temía a los espíritus, pero que en cambio creía en hechizos, maleficios de brujas y brebajes mágicos. Además juraba y perjuraba que él era víctima de las brujas a las cuales les tenía un pavor inmenso. Decía que una vez una mujer se había adueñado de uno de sus retratos y que tiempo después lo vio en una casa. Lo tenían en un nicho de encajes entrelazados. Describió que estaba lleno de alfileres en la cabeza y en el lado izquierdo del pecho. Lo que más lo atemorizó fue ver que al lado del retrato tenían un chuparrosas disecado. Aseveraba que veía volar a las brujas alrededor de las paredes de su casa. Iban montadas sobre sus escobas y que además nunca abandonaban los árboles de su propiedad, los que estaban infestados de lechuzas. Mónico Martínez siempre denotaba una actitud nerviosa rayando en la paranoia, lo que hacía pensar a quienes lo veían que se trataba de un pobre hombre desequilibrado. Pero al contrario de lo que se pudiera creer, los doctores que lo revisaron en más de una ocasión no pudieron encontrar ningún mal que lo aquejara. Sus más cercanos amigos lo consideraban como un individuo que a través de sus chascarrillos le gustaba ser el centro de atención. Sin embargo, en un lapso breve de tiempo, el físico y el comportamiento de Mónico cambiaron considerablemente. Se le veía pálido y desmejorado. Sus ropas, otrora impecables, comenzaron a estar arrugadas y sucias, y lo que más sorprendió a todo el mundo fue que comenzó a faltar a su trabajo, algo sorprendente, ya que la responsabilidad era una de sus principales virtudes. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo se preocuparon por su salud y trataron de convencerlo de que fuera con algún doctor, pero él simplemente descartó la idea y solamente dijo de manera triste que ya nadie podría ayudarlo. Es así que una mañana del mes de marzo de 1921, unos bañistas que fueron a la alberca de Altamira se toparon con el macabro hallazgo de un cuerpo flotando sobre la superficie del agua. Al sacarlo y darle la vuelta, se dieron cuenta de que se trataba de Mónico Martínez. La policía investigadora llegó al lugar y por más que buscaron evidencias que les develaran las causas de su muerte, quedaron perplejos. En el cuerpo de Mónico no había herida de armas de fuego ni instrumento alguno con el cual pudiera haber sido asesinado. Se inclinaron a pensar que el occiso se habría ahogado en la alberca de manera accidental, pero cuando los especialistas determinaron que esa tampoco era la causa de muerte, se comenzaron a frustrar. Desesperados, volvieron a revisar el cadáver buscando algo inusual que pudiera darles una pista y repararon en el hecho de que Mónico solo tenía puesto un zapato. Sin nada mejor, se dedicaron a encontrar el zapato que faltaba. Lo buscaron alrededor de la piscina, por las calles y bares que el finado frecuentaba, y finalmente dieron con él en el lugar que menos esperaban, en la mano de su hermana Luisa, que lo tenía sujeto fuertemente. Cuando interrogaron a la mujer sobre la desaparición de su hermano, ella solamente acertaba a repetir una y otra vez que se había quedado con el zapato cuando intentó detenerlo al verlo salir volando. Los investigadores, perplejos ante la evidente locura de Luisa, hablaron con las únicas personas que al parecer estaban cuerdas en el lugar, un primo de Mónico y 2 oficiales.
El hombre relató que todo se había grabado hace 2 noches. Mónico se había ido a dormir a las 9 de la noche, como era su costumbre, pero en la madrugada se levantó y tocó a la puerta de su cuarto para decirle que no podía dormir, porque las lechuzas y las brujas estaban esperando a que se durmiera para llevárselo. Como Mónico llevaba varios días sin dormir, el primo le dijo que eso le provocaba los nervios. Le aseguró que si seguía así, no iban a ser ni las lechuzas ni las brujas las que se lo llevaran, sino la muerte misma. Dijo que al escuchar esto, Mónico se estremeció visiblemente y le prometió que dormiría, siempre y cuando él lo cuidara. Es así que su primo lo llevó a la cama y montó guardia en la silla recargada en la puerta de la entrada del cuarto. Mónico se quedó un buen rato tranquilo, pero el silencio fue roto por los gritos que trataban de alertar de que las brujas y las lechuzas se lo estaban llevando. El enloquecido hombre no durmió nada lo que restaba de la noche y se mantuvo con arranques de locura durante el día. Ante el miedo de que pudiera hacerse daño a sí mismo y a ellos, la familia de Mónico pidió ayuda a las autoridades, quienes mandaron a 2 oficiales para montar guardia. A las 9 de la noche del día anterior, el enloquecido hombre suplicó entre desvaríos a los policías y a su primo que lo cuidaran. Los 3 montaron guardia en la entrada de la habitación de Mónico, y como eso de las 11 de la noche se le escuchó gritar de nuevo que las brujas se lo querían llevar. Entraron rápidamente a la recámara y con grandes trabajos lograron que se acostara. De nueva cuenta les dijo que si no lo cuidaban, las brujas lograrían salirse con la suya. Cansados, los hombres siguieron montando guardia en las sillas que tenían en la puerta de la habitación. Dentro, Mónico siguió murmurando incoherencias sin parar hasta las 2 o 3 de la mañana, en que todos pudieron apreciar un silencio profundo. Los cansados guardianes, creyendo que el perturbado estaba dormido, sin más, se dejaron llevar por el sueño recargados en las sillas. A las 6 de la mañana se despertaron. Todos seguían en calma y abrieron la puerta para revisar a Mónico. Al mirar las cobijas revueltas supieron que algo malo había sucedido. No encontraron ni rastro de él en toda la casa, salvo que su hermana estaba tirada inconsciente en el patio con uno de los zapatos de Mónico en la mano. Y es así como hasta el día de hoy, la muerte de Mónico Martínez sigue sin resolverse. La población de Saltillo se encuentra dividida entre los que creen que Mónico cometió suicidio debido a su locura y otros que están convencidos de que las brujas se lo llevaron y lo asesinaron. El Callejón de la Delgadina. Esta historia tiene su origen al sureste de la ciudad, en la antigua calle de Santa Ana, conocida actualmente como Guerrero, ahí donde termina el pequeño arroyo llamado La Tórtola, a pocos metros al norte del puente Gómez Farías. Sucedió uno de los hechos más macabros de los que se tenga constancia en Saltillo. En el año de 1786, vivió en este callejón un carnicero en una casa grande y sombría, que según contaban los vecinos, tenía más pesebres y establos que cuartos. Debido a que el hombre era muy alto y bastante robusto, la gente lo llamaba el Gigante Severo. Además de su estatura, era fácilmente reconocible por su ropa maloliente que cambiaba solo una vez al mes. La camisa y el pantalón siempre mostraban grandes manchas secas de sangre y grasa que delataban la profesión del gigante. Su nombre era Juan Crisóstomo Sánchez. Contaba alrededor de 38 años y a pesar de su sobrepeso no aparentaba su edad. No obstante la desfavorable descripción que de él se ha hecho, aquel gigante encontró el amor. Se casó con una vecina de nombre Isaura Delgado, menor que él, pero sorprendentemente casi tan alta y robusta que su marido. Era de tez bronceada y llevaba su largo cabello peinado en una trenza tan larga que casi le llegaba a los zapatos. Por esta razón los vecinos le llamaban con cierta burla la trenzona. Sin embargo, con el pasar del tiempo la pareja se ganó el cariño de las personas, no solo porque a donde quiera que iban llamaban la atención por su descomunal estatura, sino que de verdad se veían felices y muy enamorados. Además, Crisóstomo era un buen esposo y no era celoso. Seamos sinceros, no tendría muchas razones para hacerlo debido tanto a su físico como al de su mujer. Pero todo cambió cuando una tarde al doblar uno de los pasillos de su hogar, vio a uno de sus traidores platicar con su esposa. No supo la razón, pero algo dentro de él se agitó y se sintió desconcertado, incómodo ante lo que contempló. A pesar de que trató de descartar la idea por algunos días, la imagen de su mujer y el freidor no abandonó su cabeza, y así los celos comenzaron a apoderarse de Juan. Así que el gigante comenzó a espiar a Isaura y a su empleado para poder descubrir la verdad, y muy a su pesar un día lo hizo, cuando los observó en un intercambio apasionado que no dejaba lugar a dudas de que había un amorío. Después de ese día ya no se vio Isaura Delgado por varios meses. La gente al no ver a aquella mujer que nunca pasaba desapercibida al andar por la calle, se comenzó a preguntar si le habría pasado algo a la trenzona.
Durante las horas del alegre chismorreo, a veces en susurros, a veces en una voz más audible, los vecinos comenzaron a elucubrar las teorías sobre lo que estaba sucediendo. En verdad se encontraban preocupados, pero ninguno de ellos tuvo el valor de ir con el gigante Severo para saber algo al respecto. Hasta que finalmente, una mañana corrió de boca en boca la noticia del hallazgo de algo espeluznante. En uno de los recodos del arroyo La Tórtola se había encontrado el cuerpo de una mujer en un estado tan deteriorado que casi era imposible de reconocer. Pero lo que comenzó como un rumor se volvió una certeza al repetirse una y otra vez. El cadáver era el de Isaura Delgado. Lo que había en las aguas del riachuelo era un montón de huesos envueltos por una amarillenta y delgada piel, pero pudo ser identificada gracias a su largo y tupido cabello que se encontraba totalmente revuelto. Inmediatamente varios hombres se dirigieron a la casa de Juan Crisóstomo, pero por mucho que llamaron a la puerta nadie abrió. Forzaron la cerradura e ingresaron unos cuantos valientes para investigar el lugar establo por establo. No encontraron rastros del gigante, solo varios cajones abiertos sin nada en su interior. Era claro que el carnicero había huido. Continuaron con el recorrido. Al entrar a uno de los cuartos más pequeños y escondidos de la casa, los hombres se toparon con que el suelo estaba lleno de migajas duras de pan. Al levantar la mirada, lo que observaron les hizo sentir un escalofrío. En medio de la habitación y colgando del techo había un garabato de 4 picos de los que Juan suspendía las reses. De cada uno de los filosos picos colgaban grandes mechones de un cabello larguísimo. Con el paso de los días y gracias a los intercambios de chismes, los vecinos del callejón llegaron a un acuerdo de cómo Isaura Delgado había pasado sus últimos meses de vida. Su teoría fue la siguiente. Cuando el gigante descubrió que era un cornudo, se dirigió a su casa para preparar todo. Esa misma noche llevó a su mujer a rastras hacia el cuartito, la golpeó, la desnudó y le dividió su largo cabello en 4 partes. Enganchó cada una de ellas en un ganchito del garabato y procedió a suspenderla en el aire sin que pudiera tocar el piso. Y así, día tras día, solamente la alimentó con pedazos de pan y algunos sorbos de agua. La robusta mujer comenzó a resentir la falta de alimento y se inició su transformación. Perdió peso de manera veloz. Su cuerpo se atrofiaba ante la falta de movilidad, de limpieza y de comida. El dolor de estar colgada por los cabellos era insoportable. Así que cuando ya el cansancio y la desnutrición llegaron al extremo, la pobre mujer expiró. El marido bajó el cuerpo de su mujer, lo cargó hasta la orilla del arroyo y ahí arrojó el cadáver. Dio media vuelta y huyó con sus cosas sin ser visto por los pobladores de Saltillo. A partir de ese evento, la gente comenzó a llamar el pequeño callejón como la Delgadina, sin saberse a ciencia cierta si fue debido al apellido de la infortunada mujer o por el estado en que la venganza de su marido la dejó. El Callejón del Diablo. En el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, fundado en 1591 junto a la villa de Santiago del Saltillo, había una callejuela que andando el tiempo se llamaría del Diablo. Estaba formada por casas, huertas y solares pertenecientes a los colonos tlaxcaltecas, pero causas inevitables iniciaron la penetración de españoles y criollos en el nuevo poblado. Uno de ellos, don Juan de Solís, originario de la vida española, era muy estimado por sus cualidades de hombre decente y súbdito leal de la católica majestad del rey de las Españas. Tenía 60 años, aunque bien disimulados por su complexión sana y robusta. Estaba casado con una hermosa mujer bastante más joven que él, de la que tenía un hijo inteligente y gallardo. Este mozo había cumplido, a la sazón, 18 años. Estudiaba humanidades con los padres del convento de San Francisco y andaba ya en los primeros escarceos amorosos, aunque todavía inocentes, protegido por las blanduras maternales a espaldas del padre. Con firmes convicciones y arraigada fe religiosa, con una mujer bella y hacendosa, con un hijo aventajado intelectual y físicamente, bien visto por sus vecinos, en situación económica modesta pero desahogada, don Juan de Solís poseía elementos bastantes para considerarse dichoso. Pero no era así, por desgracia. El buen caballero había caído en la más torturante flaqueza que puede enseñorearse de un corazón apasionado, la de creer que su esposa le era infiel, que defraudaba el entrañable amor que él sentía por ella y le deshonraba ante la opinión de las gentes. Una noche, después de las 8, regresaba a su casa. Era invierno y todas las puertas estaban cerradas y las calles oscuras y solitarias. Caminaba el caballero pensativo y cabizbajo. De pronto se dio cuenta de que alguien venía tras él. Se detuvo y puso una mano a la espada,
pues aunque sabía que la seguridad de personas y bienes era proverbial en la villa, no estaban de más las precauciones en medio de aquella soledad y de aquellas tinieblas. El que venía se emparejó con don Juan, le saludó respetuoso y afable, y siguió caminando a su lado. Era un tlaxcalteca más viejo que joven, y vestido modestamente, a usanza de la clase trabajadora. ¿Quién eres?, le preguntó don Juan. Blas Cázares, servidor de su merced. Gracias. Conocí al abuelo y al padre de su merced. Veo con frecuencia al niño don Juan, que por cierto, es el vivo retrato de su abuelo, y me recuerda lo bueno que era aquel caballero, no agraviando al presente. Siempre he tenido cariño por la casa de su merced. Te lo agradezco, y tengo mucho gusto de haberte conocido. ¿Y qué haces por aquí a estas horas? ¿Vives en este barrio? Voy a buscar a un amigo, y después a mi casa, que es la de su merced, en el callejón de los Tejocotes. Habían llegado a la esquina de la calle Mezquite, hoy Carranza, el callejón cuyo primitivo nombre se ignora, y que después se ha llamado del Diablo. Volveremos a vernos, dijo don Juan, haciendo ademán de despedirse. Antes de separarnos, insinuó el tlaxcalteca bajando la voz, no obstante la soledad y el silencio de la calle, quiero decir a su merced una cosa que le interesa. A ver. Su merced cavila y sufre porque cree que su esposa lo engaña. ¿Cómo te atreves a hablarme de esas cosas?, exclamó don Juan con tono severo y altivo. Porque quiero a su merced, y deseo hacerle un servicio. Dentro de 4 días le presentaré pruebas claras de que se equivoca, o de que no se equivoca. Una promesa de certidumbre, en un sentido o en otro, tenía para el celoso atracción irresistible. Ante aquella posibilidad de saber, de calmar definitivamente la duda y la inquietud, se desvaneció la orgullosa susceptibilidad de don Juan, que no experimentó ya otro sentimiento que conocer la verdad cualquiera que ésta fuese. Sí, señor, se lo prometo, prosiguió el tlaxcalteca. Nos veremos en esta misma calle y a esta misma hora. Que pase su merced buenas noches. Y se apartó, perdiéndose en las sombras. Don Juan se quedó unos minutos inmóvil, como anonadado por la impresión de aquella promesa, sin saber a ciencia cierta si le daría o no crédito. La noche en la que el plazo vencía, caminaba lentamente don Juan de Solís por la misma calle y a la misma hora de la vez anterior, y como entonces, cercado de oscuridad y silencio. ¿Vendría Blas Cázares a hacerle la revelación prometida? ¿Iría a dejarlo en aquella incertidumbre y ansiedad espantosa? Repentinamente surgió de las sombras el tlaxcalteca, como si hubiera brotado de la tierra, y aproximándose a don Juan le dio las buenas noches. ¿Y bien?, preguntó el caballero sin disimular su impaciencia. Por desgracia, dijo mesuradamente Blas Cázares, lo que sospecha su merced es cierto. ¡Las pruebas! ¿Dónde están las pruebas?, exclamó el caballero con un grito ahogado, mezcla de sollozo y rugido de cólera. Mañana finja su merced un viaje. Vuelva en la noche y ocúltese en algún hueco próximo a su casa. Entre las 12 y la 1 verá llegar un hombre de capa larga y sombrero de alas anchas. Cuando él esté llamando suavemente a la puerta, podrá su merced, si así lo desea, tomar la debida venganza. Volveremos a vernos. El tlaxcalteca se apartó rápidamente de don Juan sin darle tiempo de nuevas interrogaciones. Escucha, espera. El caballero avanzó en seguimiento de Blas Cázares, pero éste, doblando la esquina, había desaparecido. A la mañana siguiente partió don Juan de Solís para Santa María de las Parras, al desempeño de una comisión oficial que, según anunció a su mujer, le ocuparía una semana. Pero apenas salió despoblado, cuando en vez de seguir adelante se adentró en un bosque de huizaches, a la vera del camino, y teniendo su copa en el lugar más espeso y escondido, se tumbó a devanar sus pensamientos y a esperar la noche. Entre alternativas de intentos razonables y descabellados, pero presintiendo que llegado el caso, se dejaría llevar por el impulso primordial del furor y venganza, pasaron las horas que le parecían interminables, y al fin se cerró la noche, tenebrosa y destemplada, como convenía a sus fines. Por el extremo norte que daba a los solares despoblados, a milpas y a tierras baldías, entró don Juan en el callejón donde estaba su casa, y se escondió arrimándose al tronco de un nogal corpulento, a 2 metros de su puerta. Todo estaba oscuro y callado. Era ya más de la medianoche y el caballero comenzaba a cansarse. Unos pasos sonaron a lo lejos y parecía que se acercaban lentamente. Un bulto se dibujó en las sombras, primero confuso y definiéndose luego como el de un hombre rebozado en larga capa y calado hasta los ojos el sombrero de anchas alas. Se detuvo en la puerta de don Juan de Solís
y llamó con 3 suaves golpes. El caballero salió rápidamente de su escondite y sepultó su espada en el cuerpo del desconocido, que cayó en tierra sin defenderse ni lanzar una queja. Casi al mismo tiempo la puerta se abrió. Don Juan saltó hacia adentro con la espada en la mano y el rostro transformado por una mueca de salvaje furor. Su esposa corrió hacia la puerta, ya que el instinto de la madre adivinó lo que había pasado. Don Juan la siguió sobrecogido. «¡Es mi hijo! ¡Mataste a mi hijo!», gimió la pobre mujer arrojándose sobre el cadáver ensangrentado. Don Juan acercó una vela al rostro del muerto, que se había caído con la cabeza apoyada en el umbral. Lanzó un horrible grito y huyó hacia la calle como una fiera perseguida. Se había vuelto loco. Algunos meses después recobró la razón y declaró ante un juez la historia de su crimen. Se comprobó que Blas Cázares no había existido nunca en el pueblo de San Esteban ni en la villa de Santiago del Saltillo. ¿Un nombre fingido? Quizás, pero ¿quién podría haber tenido motivos suficientes para hacer un mal semejante? Es entonces que la gente creyó que había sido el diablo quien, celoso de las virtudes de don Juan de Solís, le preparó tan espantosa celada. Y nadie dudó de que el enemigo malo campeaba por sus anchas en aquel callejón, que desde entonces tomó su nombre, el Callejón del Diablo. La Taconera. Se cuenta que en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el fantasma de una mujer se manifiesta durante las noches en el centro histórico, pues en vida ya tuvo una lamentable historia, y ahora carga con el peso de una culpa que no puede olvidar. Esta es la aterradora historia de la conocida como la Taconera. Se cuenta que ella era una atractiva mujer quien vivía junto a su madre enferma. Es por esa razón que en el día no salía, ya que estaba al pendiente de lo que su mamá necesitara. Sin embargo, cuando la oscuridad de la noche lo envolvía todo, ella tapaba a su madre y esperaba que se durmiera. En ese momento se ponía un coqueto vestido y unos finos tacones, vestimenta que usaba para seducir a su amante, al que salía a visitar. Así es que cada noche sin falta, cuando todos los vecinos estaban recogidos en sus casas, resonaba por las calles vacías el ruido de los tacones de la mujer al caminar. Los vecinos se imaginaban las intenciones de aquellos pasos y comenzaron a llamar a aquella dama como la Taconera. Al final de una de aquellas noches apasionadas, la mujer regresó caminando a su casa como siempre, pero en esta ocasión lo que la esperaba en su hogar sería algo totalmente diferente. Fue a ver cómo se encontraba su anciana madre, y al tocarla y sentir lo frío de su piel, se dio cuenta de que había fallecido. La Taconera se quería morir inmediatamente. Cayó sobre ella el remordimiento de haber dejado a su madre enferma. Una y otra vez se cuestionaba si lo hubiera podido salvar de haberse quedado en casa, pero esa pregunta era una que no tenía respuesta. De esta forma, un profundo arrepentimiento le invadió, y hay quien dice que la hermosa mujer se dejó morir lentamente al no soportar la tristeza que sentía dentro de su ser, aunque otros esparcieron los rumores de que la desdichada tomó la puerta falsa cuando se aventó contra un carro en movimiento. Independientemente de la forma en que murió, esa no fue la razón en que la Taconera se convirtió en leyenda, sino que con gran espanto los vecinos de la zona se percataron tiempo después de que ella había regresado de la muerte. Los tacones que también identificaban volvieron a escucharse en el vecindario, y aunque muchos de los vecinos no se atrevían a mirar por la ventana y se santiguaban hasta que el sonido pasaba, los más valientes que sí se atrevían se sorprendían al no poder ver a quién producía el sonido. Existen cientos de reportes sobre actividad paranormal en la zona que la Taconera recorría para visitar a su hombre, especialmente en las calles Juárez y Bravo. Una de las manifestaciones más comunes es la aparición de una silueta de una mujer entaconada que desaparece entre la oscuridad. Y aunque parezca que no puede haber algo más aterrador que esto, algunos saltillenses relatan que la Taconera lo que en realidad está buscando es hacer daño a los hombres. Aseguran que si escuchas los taconazos atrás de ti y volteas, encontrarás una mujer deformada y ensangrentada que lanza un estremecedor grito. La intención de la fantasmal aparición es que sus víctimas, al tratar de huir, crucen las calles sin precaución y que un carro los atropelle, tal como le sucedió a ella, y de esta manera te conviertas en un alma más en pena que la acompaña en su tormentosa eternidad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te recuerdo que puedes consultar contenido similar y de otros temas en las diferentes plataformas del proyecto. Lo encuentras como La Clio de Guanatos en YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, entre otros. Y sin más, te deseo una buena noche y hasta pronto.